de empezar con la clase, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda o comentario con relación a los artículos que estuvimos viendo en la clase pasada. Por mi parte, no, Lick. Todo claro. Ok. Entonces vamos a continuar. Comparto pantalla. Va. Nos habíamos quedado en esta lámina y creo que habíamos terminado con el apartado de los plazos, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Nos habíamos quedado en lo que es la parte de base legal. Ajá. Pero habíamos hablado ya sobre los plazos dentro de los contratos. Artículo No, 26. Artículo 25 nos quedamos y usted dijo que Ah, hasta en ahí el vamos a hacer. 25. Ok, perfecto. Gracias. Entonces vamos a continuar con este punto, que es la de los plazos. Y esto lo podemos encontrar en el artículo 26 y está propiamente, a continuación de los plazos, está propiamente hablando de aquellos contratos que se han hecho para prestar servicios subordinados para la ejecución de una obra determinada. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es un poquito más frecuente que sean utilizados en el área de la construcción. Dice que cuando la obra se haya dado por terminada, se va a entender terminado el contrato. Lo que hay que, más bien dicho, en la misma ley establece que si la terminación de la obra es... Perdón, Lick, ¿Sí? está compartiendo pantalla. Sí, tengo una lámina fija. Pues yo no la veo, no sé si los demás sí la ven. Tampoco la logro ver. Sí. Sí, yo. No se ve. Vamos a volver a compartir entonces. Dejo de compartir. Vuelvo a compartir. Me avisan si pueden ver ahorita ya. No la veo, Lick. Aún no se mira. Qué raro porque a mí me aparece como que sí está. Solo está una pantalla negra, Lick. Voy a intentar nuevamente. Dejar de compartir. Vamos a volver a hacerlo. Hoy pueden ver su pantalla, ¿verdad? Siguen sin ver nada. Lo mismo está, veíamos primero lo de Teams, donde estábamos todos los integrantes, y luego una pantalla negra en donde sale su foto. Como usted está hablando, es lo único que vemos. Ok. Sí, así aparece. Entonces hay conflicto.
Sí, porque según mi computadora sí se está proyectando. Sí hay pantalla compartida. ¿Por qué no nos mandan la presentación La al chat? presentación ya está. La presentación está. es la misma de la clase pasada. Ya está en el Butla. Sí, está en la clase que ahora está como 8 o 9. Es la Ok. misma que estábamos viendo la clase pasada. Así que la presentación sí ya la tienen. Va. Entonces, vamos a quitar esto de aquí porque si no lo pueden ver. Es cierto, no sale, qué raro. Quiero ver. Bueno. Entonces vamos con el artículo 26. ¿Alguien tiene su micrófono encendido y está haciendo interferencia? Verifiquen sus micrófonos, por favor. Gracias. Vaya, mis estimados, entonces vamos a continuar, bueno, sin la presentación, pero vamos, ubíquense en el artículo 26. Como ya les mencioné, hablaba del caso de que ustedes fueran contratados para la ejecución de una obra y la obra, el contrato no estuviera un plazo determinado, se va a entender que finalizada la obra, finalizado también el contrato. También hay una situación que puede darse que hemos fijado tiempo para la elaboración de la obra y la ley dice que si en un dado caso nos pasamos de la fecha, digamos, ellos hacen caso en cuenta que lo más que se pueden pasar ustedes de una obra son 15 días y esos 15 días o los días que si son menos se pasan tienen que ser pagados y reconocido la remuneración para los trabajadores. También puede darse el caso que por situaciones ajenas la obra termine antes de lo estipulado, es decir, se ha fijado un plazo y se termina antes, se le tiene que dar aviso al trabajador de que van a haber terminado la obra antes de tiempo. En un momento dado puede obligarse al patrono a pagar al trabajador si no da este aviso con tiempo los días que hagan falta para la terminación. Pongamos el ejemplo. Nosotros hemos dicho que la obra va a terminar el 20 de septiembre, pero resulta que la obra, según los avances, estamos pronosticando que se va a terminar el 15 de septiembre. Entonces, pongámosles que estamos en el 1 de septiembre, entonces yo tengo que dar aviso a más tardar el 5 de septiembre a los trabajadores que para el 15 de septiembre terminamos la obra y por consiguiente se da por terminada la relación jurídico-laboral. Si el empleador no da este aviso, tiene la obligación el patrono de pagar la remuneración de los días que queden hasta la fecha estipulada del plazo. Es decir, que a partir del 5 de septiembre, a partir del 15 de septiembre que se termina la obra, nos quedan 5 días para el plazo que está en el contrato. Esos 5 días, aunque ustedes no lo elaboren, se los tiene que pagar el trabajador para considerarlo como cumplimiento correcto de las obligaciones jurídicos laborales. Y vuelvo y repito, pues son casos en que normalmente los podemos encontrar en el área de la construcción.
El otro tema que nos había quedado de la lámina era el caso de los interinos. Y este es el caso cuando nosotros como trabajadores nos podemos ir por causas determinadas, puede ser por una licencia de maternidad, puede ser la licencia por enfermedad. Entonces, la empresa puede contratar a trabajadores interinos o los famosos trabajadores temporales para que cubran esa plaza. Durante el tiempo que este interino esté laborando en la empresa, se va a tener o va a gozar, digamos, de todas las prestaciones, de todos los derechos que tenga el empleado dentro de la empresa. Pero al momento en que llegue la persona por la cual está haciendo el interinato, se va a entender como terminada la relación laboral. Y en este caso, el empleador no está obligado a contratar o a darle alguna prestación económica a este interino, salvo que hayan pactado alguna remuneración y este conste por escrito. Salvado de eso, no hay ninguna responsabilidad por parte del empleador. Puede darse el caso también que después de terminar o de presentarse la persona a la cual se está cubriendo, el empleador pasa a este interino a otra área, posiblemente a cubrir otra licencia. Entonces se va a entender como prorrogado el contrato. Si pasa o lo dejan trabajando en la misma área sin sustituir a alguien, este interino debe de considerarse que ha sido contratado y volvemos a aquello que nos hablaba anteriormente en los artículos, que vamos a esperar 8 días para poder firmar el contrato de trabajo. Y por último, teníamos la situación del periodo de prueba, que no me acuerdo si fue con ustedes o fue con el otro grupo que teníamos una pregunta con relación a este tema. Quiero hacer una prueba, si pueden ver ahora la pantalla compartida. No, lo mismo se ve. Lo O mismo. sea, se me su foto nada más. Ajá. Ajá, pues no debe de ser alguna falla de Teams porque a mí me parece como que sí estoy compartiendo. Y me parece el mensaje. Y solo, licenciado, solo que reinicie su máquina y se vuelva a salir. Creo que lo pueda. Pero la verdad que no, solo las láminas solo están marcando los títulos, no hay mayor información porque todo está en el código, así es que la verdad que creo que no necesitamos la presentación y si ustedes tienen el código a la mano, pues ahí cubrimos ese vacío. Licenciada, ¿Sí? fíjese que yo desde el sábado me dio problemas Teams igual porque aparezco como invitado en todas las clases, no me deja entrar. Puedo Va. entrar desde la plataforma, pero no me deja entrar con mi carnet, sino que como invitado. Estás entrando con tus credenciales de la universidad. Porque a veces pasa Sí, si están sí. entrando con correo que no sea el institucional. Sí, sí, ajá, eso siempre pasa, pero no, yo siempre a las clases entro con el institucional. Igual a un compañero ya le pasó lo mismo, pero Va, si ahora en su tienen ese clase. problema, háganme un favor, tomen la captura de la pantalla del mensaje que les sale y me colocan sus nombres y apellidos completos y el número de carnet para poderlo reportar a soporte técnico. Por favor. Vaya, gracias. Va. Entonces, por último, pues teníamos lo que es el periodo de prueba que está plasmado en el artículo 28.
En este caso, la ley establece que cuando ustedes entran a una empresa, la empresa puede exigirles a ustedes un periodo de prueba. Este periodo de prueba no puede ser mayor de 30 días. Dentro de este término, dice la ley, cualquiera de las partes, ya sea el trabajador o el empleado, puede dar por terminado el contrato y ninguno va a tener responsabilidades. También hace una presunción la ley que dice que cuando se ha vencido este periodo de 30 días, inmediatamente, sin que medie manifestación de la voluntad de alguna de las partes, puede darse o manifestando, más bien dicho, la voluntad de algunas partes, se puede dar por terminado el contrato sin responsabilidad para ninguna de las partes. Lo mismo es, hace también una aclaración que a ustedes una sola vez pueden solicitarles el periodo de prueba. No es algo que lo van a hacer año con año, aunque ustedes firmen contratos anuales. La única forma en que les pueden solicitar otro periodo de prueba es que ustedes vayan a laborar en una área totalmente diferente a la cual se están desempeñando. Por ejemplo, si una persona entró a la empresa, digamos que entró en el área de conserjería y al pasar el tiempo, pues se dan cuenta que está teniendo estudios técnicos o estudios de educación superior, entonces deciden promoverlo a una área ya más del área donde está estudiando. Digamos que descubrimos que esta persona de conserjería está estudiando contabilidad. Entonces hay una vacante para asesor contable. Se han dado cuenta que esa persona ya lleva 4 años de contabilidad, entonces ya puede aplicar a esa plaza de asesor contable. Entonces, pueden solicitarle Ya el traslado, ¿sí? tengo dos dudas. Una, Ajá. por ejemplo, cuando digamos que yo estoy en periodo de prueba, cumplo mis 30 días y no me dicen si no cumplí, o sea, que me voy de la empresa, o si me quedé, pero me siguen diciendo que me quede, ¿cómo puede conseguir ahí? Es ¿Me voy por? presunción, pasados los 30 días de prueba y vos seguís laborando y no te dicen que no, asumís que ya estás contratado. Entonces volvemos a los artículos anteriores donde tenés que Porque esperar los 8 días. días para la firmación del contrato o pedís Ajá, que vos el digamos, contrato. después de 2 días, después de los 30 días, espero 2 días y me doy por contratado, me imagino. Sí, sí. Y, ajá, pero no me fue la otra duda. Ya me voy a acordar. Ya va a llegar otra vez. Pues seguimos con el ejemplo que les estaba. Entonces, esta persona, digamos, aplica a la plaza de asesor contable y lo que puede hacer la empresa es pedirle, digamos, unos 15 días de prueba válido porque estamos cambiando de área. Está dejando la parte de consejería para un puesto más administrativo que requiere más responsabilidades. Entonces se puede exigir se puede exigir un nuevo periodo de prueba. ¿Alguien tiene la mano levantada? Me parece que es Hugo. No, ya estuvo, ya lo bajo ahorita. Ah, va. Entonces, esa es la situación que se puede dar con los famosos periodos de prueba, mis estimados. Vuelvo y repito, una sola vez, aunque nosotros estemos firmando contrato anualmente, no nos pueden pedir otro periodo de prueba, a excepción, como les Licenciada, decía, que se esté cambiando de área, ¿sí? una consulta. Ajá. Con esto de cuando cambia de ¿cómo se llama? De puesto, De ¿verdad? área. En la Ajá. misma empresa. De área, sí, correcto. Sí. Imagínense, por lo menos yo estoy en el área técnica, entonces pueden surgir, digamos, errores cuando vos te cambias a otra área. Ujú. Entonces ahí el patrono sí puede prescindir de tu contrato, aunque estés en periodo de prueba. Fíjate que no se han dado, o yo por lo menos no he visto esa situación. La ley no lo contempla. Lo que
la doctrina manifiesta, porque sí lo he leído en otras partes, es que hay que tener cuidado porque si vos estás haciendo el nuevo periodo de prueba porque vas a cambiar de puesto y no ha terminado la relación anterior de tu puesto, no tiene por qué quitarte la empresa, a excepción que hayas cometido una situación grave que ponga en peligro ya sea la vida del patrono o de los compañeros de trabajo o incluso la estabilidad económica de la empresa, ahí sí pueden prescindir de tus labores. Pero estamos hablando que existe una causal determinación válida del contrato. Pero simple y sencillamente porque posiblemente no diste pola en el nuevo puesto, no te van a aceptar para ese puesto y te tendrían que mantener en el puesto anterior. Pero la ley no lo especifica y nos tendríamos que ir por interpretación y tomando en cuenta todos los elementos y las situaciones que se estén dando en ese momento. No sé si con eso cubro tu duda. Sí, licenciada, sí. Solo quería saber. Vale. Entonces, continuamos. Eso, con eso estaríamos cubriendo las partes de los plazos. Hoy vamos al siguiente apartado que quedaba pendiente y era lo relacionado a las obligaciones y prohibiciones de los patronos y de los trabajadores. La ley establece, digamos, hace un listado de cuáles son las obligaciones y prohibiciones, por un lado, de los patronos y por otro lado, la de los trabajadores. Lo curioso, y eso es lo bonito del derecho, que si nos fijamos, las obligaciones del empleador, por ejemplo, son gran parte de los derechos del trabajador y así viceversa. Eso los podemos encontrar a partir del artículo 26 y vamos a ir viendo a manera de ejemplo cada uno de estos. El artículo 29 habla sobre las obligaciones que tiene el empleador o el patrón y las numera de la siguiente manera. Tiene la obligación de pagar al trabajador el salario que esté estipulado en el contrato en cuanto a la forma de la cuantía, a la fecha y al lugar en que se han establecido en el contrato. También tiene obligación de pagar al trabajador una prestación pecuniaria equivalente al salario ordinario que habría devengado durante el tiempo que dejare de trabajar por causa del patrono. Y aquí estaríamos hablando ya en cuestiones de suspensión o de cierre de los centros de trabajo, pero que la causal o el motivo que dio origen a esta suspensión de las labores no sea por parte de los trabajadores, sino que por parte de del trabajador. Y eso es lo que conoce a veces uno como justificantes. Imagínense que el empleador, espero no estar describiendo a ninguno de sus empleadores, imagínense que un empleador en estado de ebriedad llega y quema el 30% de la empresa donde ustedes están trabajando. Entonces, por esa situación, se tiene que cerrar el centro de trabajo para hacer la limpieza, la evaluación de los daños. Entonces, ese periodo que ustedes estén dejando de trabajar, como ha sido culpa del empleador, tienen que pagarles esos días que ustedes no están trabajando. Vuelvo y repito, no es culpa de ningún empleado, sino que es culpa del empleador. ¿Se entiende esa causal? Sí, licenciada, pero tengo una pregunta. Ajá. Eso que estaba explicando también está en el Código de Trabajo, eso de las Es obligaciones que de los... todo eso son los artículos que les voy mencionando, es lo del Código de Trabajo. Ajá, pero es que no sé si la señal me falló, pero no escuché qué artículo estaba leyendo ahorita. Artículo 29. Ah, ok.
En este artículo vamos. Un artículo que tiene 10 numerales. Ya hemos leído el 1, hemos leído el 2 y hoy vamos al 3. Es obligación también del empleador proporcionar al trabajador los materiales necesarios para el trabajo, así como las herramientas y útiles adecuados para desempeñar las labores. Por eso es que también en el contrato de trabajo tiene que hacerse una descripción de la calidad y cantidad de los materiales o de las herramientas o útiles que se nos da, porque de esa forma, en un momento dado, nosotros nos vamos de la empresa, se las tenemos que entregar, tal vez no con la misma calidad, ¿verdad? Porque hay que tener el uso razonado de ese equipo o de ese material, pero sí hacer la entrega pues de las herramientas o equipos que se nos ha dado en un momento en que nosotros nos retiramos de la empresa. También está obligado el patrono de proporcionar un lugar, un espacio donde los trabajadores puedan guardar estas herramientas, este equipo o incluso las cuestiones personales de ustedes, digamos las mochilas, algún maletín, él les tiene que proporcionar por lo menos locker donde puedan guardar ustedes sus artículos personales. Si estamos haciendo trabajo de oficina, pues contar con un cubículo, con un escritorio, con todo lo necesario para poder desempeñar y desenvolver las labores establecidas. Otra obligación es que el empleador debe de guardar la debida consideración a los trabajadores, absteniéndose de maltratos de obra o palabra. Eso estamos hablando de que el empleador no puede ejercer violencia ni física ni psicológica. Una mala palabra, una mala actitud, un gesto, un menosprecio, todo eso estaríamos hablando que el empleador tiene que tener cuidado para no realizarlo porque en un momento dado puede ser demandado. Y aquí entramos desde casos de acoso sexual, discriminación de género, posiblemente discriminación no solo de género, sino de todos los tipos de discriminación que pueden estar presentes. También es obligación del empleador conceder las licencias al trabajador y para este caso la ley establece 3 tipos de licencia en las cuales se les tiene, digamos, que son derechos del trabajador, pero también son las obligaciones del patrono. La primera licencia es cuando el empleado está obligado, digamos, a tener o hay una actividad de carácter público establecida por la ley y que es ordenado, digamos, por autoridad competente. Ejemplo sería que el día de mañana, pues, les notifican a alguno de ustedes que van a formar parte del jurado dentro de un juicio. O cuando salen ustedes sorteados para pertenecer a una mesa electoral. Entonces, estas instituciones extienden una carta para que ustedes la presenten al centro de trabajo y el patrono no puede negarse en darle el permiso o los tiempos necesarios para desempeñar esas funciones de carácter público. Pero hace la ley la aclaración, ¿verdad? Que debe de ser declarado por una autoridad competente. La segunda licencia a la que tiene obligación de dar es cuando hay una situación de carácter familiar o el cumplimiento de las obligaciones familiares. Esto incluye muerte, caso de muerte o enfermedad grave del cónyuge o de ciertos ascendentes y descendientes. También estaríamos hablando de, en el caso de los caballeros, tienen derecho a una licencia de 2 a 3 días para, que es lo que se conoce como derecho de paternidad. Eso es el único derecho que por lo menos aquí en El Salvador tiene como carácter de paternidad en contra las prestaciones de maternidad. O sea, a la mujer se les da un periodo de 4 meses y por el nacimiento de su hijo y a los caballeros se les da una licencia de 3 días para que pueda hacer todas las diligencias que les corresponden.
La verdad, mis estimados, que para mí es un poco injusto porque en otras legislaciones los papis tienen una licencia un poco más amplia, tal vez no igual a la de la mujer, pero sí goza de un periodo más o menos. El promedio entre la mayoría de las legislaciones andan en un mes y el objetivo de esta licencia de paternidad es casi la misma que la de la mujer. Y en el caso del hombre es para poder crear lazos de afinidad con el recién nacido. En otros países, en otras legislaciones, también hay ciertas licencias de paternidad y es optativas, porque ustedes junto con su pareja pueden escoger quién va a quedarse en casa con el recién nacido. En muchos países lo que se opta es que quien queda en la casa es quien tenga el salario más bajo. Entonces, si en un dado caso el salario más bajo es el de papá, entonces papá le dan la licencia de paternidad. Si lo aplicáramos en El Salvador, sería los 4 meses que le corresponde a la mujer, los tomaría papá para el cuidado de la criatura. Y en otros países se extiende a otros grados de consanguinidad de la criatura, porque incluso hay países donde los abuelos que todavía están en época productiva, es decir, que están trabajando, los abuelos pueden pedir una licencia porque ellos van a ser los encargados de cuidar al recién nacido. Entonces, para que vean ustedes cómo en diferentes países, por cultura, por lo que ustedes quieran, las licencias, especialmente de maternidad y paternidad, se van ampliando y ya no solo es uso exclusivo, digamos, de mamá, sino que en un momento dado papá puede gozar y hasta los abuelos pueden gozar de ese tipo de licencias. Y por tercero, tenemos las licencias en el caso de que ustedes formen parte de la directiva de un sindicato. Y ojo, que estas licencias están mal entendidas porque no es una licencia que va a durar por el tiempo que ustedes están formando parte de la directiva, sino que la licencia se dan por cada vez que la directiva tenga que reunirse. La directiva de un sindicato no está eternamente trabajando. O sea, la verdad no pasa en todos los días en reuniones. Se asume que tal vez una vez a la semana, o por lo menos la lógica, una vez a la semana, la directiva de los sindicatos se reúnen para discutir la situación o en casos excepcionales porque hay una emergencia o hay un conflicto que ha salido, entonces hay que reunir. Entonces, ese tiempo en que se van a reunir todos los miembros de la directiva de un sindicato, el trabajador les tiene que dar esa licencia para que puedan reunirse sin que les descuente esas horas o posiblemente el día en que están reunidos. Pero vuelvo a insistir, entendemos mal esa licencia y creen los del sindicato, más bien dicho la directiva, que si un año dura ser miembro de la directiva, ese año le van a tener de licencia. No, no es así. Es cada vez que sea necesario que se reúnan o que esa persona necesite realizar alguna actividad relacionada con el sindicato, el patrono tiene la obligación de darle permiso de ausentarse en las labores sin que le estén descontando su salario. Claro, con las licencias que puede tener el trabajador. Sí, Cuellar. Erlinda, ¿alguna pregunta? Veo tu manita levantada. Se me fue Erlinda. Stephanie. Pregunta, Licenciada, comentario. Hola. pregunta. Sí, sí te oigo, Stephanie. Hay Yo alguien tengo que una está hablando, consulta pero primero es Stephanie. ¿Sí? en cuestión cuando se habla de lo que es la licencia por parte de una autoridad competente.
En Ujú. esta situación, en la empresa se dio y no sabía cómo actuar en el momento de que no se sabe, por ejemplo, en las votaciones, ¿verdad? Que, Ajá. o sea, la persona pasa todo el día y prácticamente toda la noche y madrugada del siguiente día. ¿Cuántos días son las licencias o el documento que ellos otorgan tiene que estipular los días o es el... Se tiene que estipular los días. El problema surge cuando en la mesa que te ha tocado tiene alguna complicación y ya no son, digamos, normalmente son 2 días en que se Ujú. calcula que se hagan los cierres, pero acordémonos que siempre hay mesas que tienen un poquito más de conflicto. Entonces, entre comillas, el Consejo Electoral tendría que extenderles nuevas credenciales a esta persona para que puedan ser presentadas en sus centros de trabajo. Lo mismo Ah, pasa con los juzgados. Yo te puedo decir, va a ser jurado en un juicio, así como el juicio puede durar media mañana o una tarde, como puede durar 15 días o un mes. Entonces, bien difícil y todo esto va a depender de del caso, en el caso de que les toque ser jurados, o posiblemente sean llamados como testigos en un juicio, o que ustedes sean una de las partes involucradas en el juicio, ¿verdad? Entonces, todo eso debe en este caso, los jueces que llevan la causa deberían de extender esas cartas para ser presentadas en los centros de trabajo para poder gozar de la licencia o el permiso correspondiente. de acuerdo, Lick, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, Lick. Yo ¿Sí? tengo una consulta. Dime. Sobre el tema de los sindicatos. Fíjese de que cuando a mí me contrataron, ¿verdad? En la empresa donde estoy, me hicieron firmar un papel y me dijeron de que si yo me metía a un sindicato iba a ser despedido, ¿verdad? Entonces, Ajá. mi pregunta es si es legal o ilegal lo que... Es ilegal. Esa cláusula se tiene por no escrita. Primero, no puedes renunciar a un derecho que no has adquirido. Y por Ujú. consiguiente, vamos a ver cuando veamos los sindicatos y también en la Constitución nos dice que nadie puede negar o nadie te puede prohibir tu derecho a la libre asociación. Entonces, vuelvo y repito, esa cláusula se tiene como no escrita y si en un dado caso la empresa la quisiera ejercer, es ilegal. No tienen ellos un fundamento y ustedes perfectamente como trabajadores pudieran ir a hacer la denuncia. Y no puede, y no es causal de despido injustificado, o sea, o de despido, perdón, justificado. No es causal. Bueno, muchas gracias. Va. Buenas noches, Lick. Una pregunta. Buenas noches. ¿Sí? Con respecto a la segunda licencia, esa licencia es remunerable, ¿verdad? Sí, sí. Por parte del No hay patrón. descuentos, no es de descuentos. Que ese es Ah, ok. para cumplir las obligaciones familiares. Ok. Gracias. Va. Pero una aclaración con eso. En este caso, especialmente cuando vemos la licencia por muerte, lo máximo que te pueden dar son 2 días y te los van a remunerar. Si ustedes como trabajadores necesitan más tiempo, pero es por la misma situación, ahí se maneja como permisos personales. Y ahí sí va a depender de cómo sea la política de la empresa, si son remunerables o no remunerables, permisos. Entonces ahí sí tendríamos que ver cómo es la política interna de la empresa. Seguimos con las obligaciones del empleador. Y la séptima obligación es mantener el número suficiente de asientos
o si es disponible para los trabajadores. Y esto, si lo queremos generalizar, es una obligación que tiene el empleador de crear espacios donde el trabajador pueda descansar, donde el trabajador pueda ingerir sus alimentos, digamos, en la hora de almuerzo. Si son trabajos de oficina, pues se asume que cada trabajador debe de tener su escritorio, su locker o donde poder desarrollar su actividad laboral. Y aquí, junto con este artículo, podemos amarrarlo también con la ley de seguridad e higiene industrial, porque estaríamos hablando que ese espacio que se es obligado a dar tiene que reunir, digamos, ciertas condiciones o ciertos elementos de ergonomía, pues para evitar o para poder crear también ese ambiente de descanso para el trabajador. De ahí sigue estableciendo la ley como octava obligación, pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta cuando por razones de servicios tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia. A ustedes me los han contratado para ejercer sus labores aquí en Santa Tecla, por ejemplo, y viven en Santa Tecla, pero están abriendo una nueva sucursal y han decidido que ustedes van a monitorear o van a ir a organizar esta nueva sucursal. Y esta nueva sucursal la tenemos allá en San Miguel. Entonces, es obligación del patrono proporcionarles a ustedes, digamos, los viáticos o los gastos en los que puedan incurrir en trasladarse a esa ubicación nueva, o incluso si la organización de esa nueva sucursal va a tardar unos 15 días, proporcionarles, si no es el transporte, es por lo menos una casa habitación donde ustedes se puedan quedar por esos 15 días para no estarse movilizando constantemente. Ese es uno de los ejemplos que se puede poner. Como Bien, señora. novena obligación, ¿sí? Me imagino que también incluye lo que es el viático de los 3 tiempos de comida, ¿verdad? Sí. Cuando es un lugar como San Miguel, ¿verdad? Sí, sí, se les debe de reconocer. Tengo Especialmente también, porque es algo eventual. ajá, exacto. También tengo una duda. En el caso de, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí lo desconozco. Lo que estaba contando ahorita era, ya más o menos sabía, pero lo que lo voy a decir ahorita sí la verdad lo desconozco. Y va, por ejemplo, donde yo trabajo, son 8 horas laborales. En esas 4 horas de la mañana, se tiene que tener un derecho a un descanso o son horas de corrido que usted no puede ni siquiera sentarse un ratito. Más adelante vamos a ver esa situación y la vamos a ver bajo el tema de la jornada de trabajo. Así es que aguantame esa preguntita para poderla ver en el momento y en los artículos que nos corresponde. ¿Está ¿Comprendida? bien? Sí, está bien. Ah, para no irnos saltando. Perdón, mis estimados, pero es que el teléfono estaba vibrando y veo que hay varios compañeros que han tenido problemas con entrar a la reunión. La verdad que no sé si es por las tormentas que se está poniendo, no sé si es situación de Teams, pero voy a reportar por si les están hablando a ustedes los compañeros, que ya leí los mensajes, pero ahorita no voy a contestar, sino que me tenía nerviosa la vibración del teléfono. ¿Sí? Y está proyectando ahorita. No, porque dice, tengo compartida la pantalla, pero me dicen que no se ve lo que estoy compartiendo. Sí, correcto, no se ve. Y como prácticamente las láminas que tenía preparadas para eso solo llevan los títulos de los artículos, así es que no, por lo menos yo siento que no afecta. Porque si ustedes tienen su código también a la mano, pues ahí pueden ir apuntando o se van fijando en los artículos que voy mencionando, por eso les menciono los artículos. Pero sí,
No sé qué le pasó ahora a Teams, que Vaya, está. me manda el mensaje que estoy compartiendo, pero no pueden ver ustedes la presentación, pero la presentación está en la carpeta, es la misma de la semana pasada. Vaya, gracias, licenciado. Va. La novena obligación es que el empleador tiene que cumplir todo lo que está establecido en el reglamento interno de trabajo. Y la décima, cumplir todas las obligaciones que le sean impuestas, ya sea por el Código de Trabajo, por la Ley de Prevención y Control de Infecciones Provocadas por Virus, y aquí estamos hablando también de todas las leyes que tengan que ver con materia laboral. Estamos hablando de la Ley de Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional, tratados a los cuales se le puede aplicar en la empresa. Está obligada el empleador a conocerlos. Si no es él, pues por lo menos el Departamento de Recursos Humanos para saber cuáles son las obligaciones que ellos tienen y cuáles son los derechos que se tienen que respetar por parte de los trabajadores. Y con eso, pues terminamos las obligaciones de los empleadores. Hoy vamos con el artículo 30, que establece cuáles son las prohibiciones a los patronos. Es decir, qué es lo que no debe de hacer un patrono con relación a sus trabajadores. Tenemos que el patrono no puede exigir a sus trabajadores que compren artículos de cualquier clase en establecimientos o a personas determinadas. Ni que ocupen crédito, ni que sea el contado. Por ejemplo, yo soy su patrona y yo no le puedo decir a ustedes, miren señores, aquí está su salario, pero eso sí, me van a ir a comprar solo al Selectos. De lo contrario, no, y me traen las facturas, me traen los tickets para comprobar que verdaderamente ustedes están comprando su canasta básica en el Super Selecto. Eso yo no lo puedo hacer. Ni les puedo decir, miren señores, si ustedes quieren comprar electrodomésticos, pues váyanse a la comercial XX, ni estarles diciendo, mire, es que iban a tener un descuento porque son trabajadores. Esos detalles pueden ser mal interpretados y por eso es que hay que tener mucho cuidado también como empleadores. Es cierto que podemos en un dado caso tener, digamos, tratos o relaciones con otras empresas y poder encontrar, digamos, algún tipo de descuento o algún beneficio para nuestros trabajadores dentro de estas empresas. Lo que no puedo es obligarlos. Yo les puedo decir, miren señores, si quieren, vayan a Simán, que por ser trabajadores míos van a tener un descuento, pero no les puedo obligar que compren ahí. Yo les puedo sugerir que si quieren gozar de un descuento, vayan ahí, punto, pero no obligarlos. No puedo exigir o aceptar de los trabajadores gratificaciones para que se les admita en el trabajo. Y eso sí lo estamos viendo y es uno de los actos que podemos considerar como un acto de corrupción en el sector público, que a veces se les exige una cantidad de dinero a los postulantes para poder ingresar dentro del sistema público de trabajo. Es bien mínimo encontrarlos en el área privada, pero no estoy diciendo que no puedan haber, sino que sí puede darse esa situación. Tratar de influir en los trabajadores para que ejerzan sus derechos políticos o convicciones religiosas. Yo no le puedo decir a mi trabajador, cambiate de religión, andate a la iglesia, el día de las elecciones me votás por este partido, o afiliate a este partido, o cambiar de congregación. Eso yo no lo puedo hacer como empleadora. Tampoco puedo tratar de influir en los trabajadores en lo relativo al ejercicio del derecho de asociaciones profesionales, que es lo que estábamos hablando con el compañero, que ni me puede obligar a formar parte de un sindicato, ni me puede prohibir que no forme parte de un sindicato.
Otra cosa que se le prohíbe al empleador es hacer algún tipo de discriminación en los trabajadores porque pertenezcan o no pertenezcan a un sindicato. Esa es otra de las prohibiciones. Tampoco como empleador puedo retener las herramientas o cualquier objeto que le pertenezca al trabajador a razón, digamos, de una deuda. ¿Qué quiere decir? Yo como empleadora les he prestado a Juan Chancleta, le presté $500. ¿Puedo retenerle? Sí, pero para retenerle yo del salario tengo que haber pasado a contabilidad un escrito donde se manifieste el acuerdo tanto del trabajador como del empleador de que la empresa le ha hecho un préstamo y que este va a pagar con una retención, digamos, de $10 mensuales o quincenales, para que haga constar eso en contabilidad y se pueda registrar de mejor manera. Lo que yo no puedo hacer es, bueno, como vos te presté $500 y veo que no me pagas, te voy a retener esta caja de herramientas o no te voy a dejar sacar la moto del parqueo. Eso es lo que yo no puedo hacer como empleador. ¿Alguien tiene la mano levantada? No me fijé quién es, pero sí vi una manita levantada. Fátima. Yo, sí, quería ¿Sí? hacerle una pregunta. En el caso de cuando dice que no se puede obligar a ser de una religión o ser de algún partido político, yo he escuchado de que, por ejemplo, que en Variedades Génesis solamente contratan personas que son cristianas, algo así he escuchado. En ese caso, ¿cómo no se influye? aplica. No se aplica. No se refiere a ese artículo, porque lo mismo pasa con muchos de los colegios privados, más que todos con los colegios que son de tendencia cristiana evangélica, donde solo contratan a personal, ya sea administrativo, de mantenimiento o docentes, que sean cristianos evangélicos. Y es más, en algunos casos hasta piden carta pastoral. Y en algunos casos también sé de colegios cristianos evangélicos que son colegios en la semana y durante el fin de semana son iglesias, entonces hacen que los que trabajan, los empleados del colegio, lleguen al servicio religioso de esa iglesia, pero ese es un requisito para ingresar y no se va a considerar como elemento discriminatorio. Eso sí no se va a considerar. Lo mismo pasa con algunos colegios católicos que para ingresar como docente, y yo me he topado con eso, que me piden la fe de bautismo, me piden el certificado de la primera comunión y me preguntan que si pertenezco a una comunidad. Entonces, pero esos son, digamos, parte del perfil de contratación. Entonces, no se puede considerar como discriminación o que va contradiciendo lo que, o agarrarnos de este artículo, sino que ya está dentro de la empresa y te diga el empleador, mira, si no votas por el partido XY, te despido y me lo vas a probar tomando una foto de la papeleta que vos marqué donde estás marcando el partido XY. O sea, eso es lo que no puede ser. Ni decirte, mire, como yo soy de la religión X, necesito que todos se vuelvan de la religión. Eso es lo que yo no puedo como empleador. Ponerlo como requisito para ingresar o como parte del perfil, eso sí me lo permite la ley. Volvemos a lo mismo. Si la ley no me lo prohíbe, me lo permite. Va. Otra de las obligaciones o de las prohibiciones, perdón, que tiene el patrono es hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias en sus trabajadores. Es más, en muchas empresas prohíben que entre los trabajadores hagan los famosos cochubales o incluso que hagan colectas, digamos, para algún compañero que está enfermo o para darle un regalo a la compañera que acaba de tener bebé. O sea, esas cuestiones llegan hasta ese punto para evitar cualquier malentendido, pero sí se le obliga o se le prohíbe, más bien dicho, al empleador que él no
puede organizarlas. Eso sí no puede él no puede organizarla, ni mucho menos exigirle que los trabajadores participen en esas colectas o suscripciones. Mis estimados, antes de seguir, aquí ya ya empezó a llover por donde yo vivo. Ya la luz bajó un poco su intensidad. Aviso, ¿verdad? Si en un dado caso ustedes ven que me pierden, damos por terminada la clase y la vamos a continuar la próxima semana. Pero ojo, cuando me vean ustedes que me he ido, cuentan 5 minutos y en 5 minutos no he regresado, damos por terminada la clase. Y me mandan la actividad del resumen. Me la mandarían, voy a ver si ya les paso el enlace por cualquier cosa. Y quedaría, porque no sé también cómo se van a ir, si se van la luz por donde ustedes están. Pero hago la aclaración para no quedarme, ni que ustedes se queden esperándome, porque a veces así me ha pasado que se va la luz y no tengo cómo comunicarme con ustedes, así es que hago esa aclaración. Si me pierden, esperan 5 minutos y si en 5 minutos yo no he regresado, damos por terminado la clase. ¿Comprendido? Comprendido. Va. Está bien. Aquí De acuerdo, ya empezó a de caer acuerdo. lluvia con rayos y elefantes, creo que van a caer, entonces vamos a hacer esa aclaración. Vaya, mis estimados, seguimos. Otra cosa que se nos prohíbe como patronos es dirigir a los trabajadores en estado de embriaguez o intoxicados con alguna sustancia estupefaciente o alucinógena. Es decir, que el patrono o una autoridad que sea de los representantes patronales no puede llegar a dar órdenes que no esté completamente, digamos, fuera de estas situaciones, porque en un dado caso podemos cometer alguna torpeza en dar una indicación en estado de embriaguez o podemos faltarle respeto a los trabajadores. Entonces, eso sí es una prohibición y es parte para proteger no solo la situación física, sino que también la parte emocional del trabajador. Tenemos que, tengo la obligación como empleador de pagar el salario en moneda de curso legal, y eso lo vamos a ver cuando veamos el título del salario. Se me prohíbe pagarlo a través de fichas, vales, pagarés, cupones o cualquier otra cosa distinta de la moneda de curso legal. O sea, yo no les puedo decir ahora, miren señores, les voy a su salario es de $500, les voy a dar $200 en la transferencia como normalmente se los pago y los otros 300 se los voy a dar en un pagaré o les voy a dar una letra de cambio para que después vean. O sea, no, es obligación mía pagar íntegramente el salario, por consiguiente se me prohíbe pagarlo de cualquier otra forma que no sea la establecida en el código en el contrato de trabajo. De ahí tenemos la otra obligación o la otra prohibición, que es que yo no puedo reducir sus salarios ni de manera directa o indirecta. No puedo quitar alguna prestación económica, digamos que ya habíamos quedado establecidos que yo les iba a dar un subsidio para alimentos o un subsidio para viaje y quitárselo sin avisarles. No lo puedo hacer. Tengo que justificar la razón o motivo o circunstancia de por qué estoy quitando esa prestación económica, porque también puede ser una situación de inestabilidad o falta de liquidez dentro de la empresa y necesito ahorrar, digamos, entonces hay que hablar todo en su debido momento. No puedo ejecutar actos que de manera directa o indirecta tienda a restringir cualquier derecho que establezca el código, y es lo que mencionábamos con anterioridad,
cuando el compañero mencionaba que antes de firmar el contrato le decían que si formaba parte de un sindicato lo despedían. O sea, ahí estoy limitando los derechos que ustedes tienen como trabajadores y por lo consiguiente la ley me dice que no lo puedo hacer. Establecer distinción, exclusión o preferencia basándome con elementos o a razón de raza, color, sexo, religión, opinión política o la descendencia o la ubicación nacional. Yo no puedo hacer actos de discriminación, prácticamente a eso se refiere. Otra cosa que se me prohíbe es exigirle a las mujeres que solicitan empleo que se sometan a exámenes o a pruebas de embarazo. La ley lo establece, la situación o hay ciertas excepciones que se puede dar y es cuando el puesto que la mujer está solicitando son trabajos, digamos, peligrosos en los cuales me tengo yo que asegurar que la mujer no está embarazada porque no puede exponer ni la vida de la madre ni la vida de la criatura que lleva en su vientre. Entonces hay ciertas excepciones en que sí puedo o me permite, digamos, el ministerio realizar esas pruebas. La otra cuestión es que se daba mucho antes, es que las mujeres cuando estaban embarazadas intentaban ingresar a los centros de trabajo para poder acceder al seguro social y poder seguir su embarazo dentro del seguro social y poder tener derechos a las prestaciones por maternidad. Entonces también eso es de tener en cuenta y por eso se da esa prohibición, pero como les digo, hay sus excepciones. De ahí, otra cosa que se me prohíbe es exigir a las personas que solicitan empleo la prueba de VIH como requisito para su contratación. Volvemos, y aquí yo voy a hacer una aclaración que personalmente hay ciertos trabajos en los cuales yo considero, y ojo que este es mi punto de vista, hay ciertos trabajos en lo que sí se me hace a mí indispensable pedir una prueba de VIH. Y se lo voy a poner así, por ejemplo, soy enfermera y voy a trabajar en el área de los neonatos, es decir, de los recién nacidos. Entonces, yo como empleador, a mí me puede decir el hospital, mira, necesito que te hagas una prueba, porque si sos una persona VIH, te voy a poner a cargo tal vez de recién nacidos que sí presentan ese tipo de enfermedad por cuestiones de seguridad. Acuérdense que esa enfermedad la podemos transmitir por una herida. Entonces son situaciones bien delicadas que se están dando. O pónganle ustedes en un restaurante, va a ser un chef. En lo personal, le encuentro lógico pedir una prueba de este tipo para evitar, digamos, una contaminación de los alimentos y que después pues, sea grave. Y si lo queremos poner en la actualidad con las pruebas o la obligación de estar vacunados o las pruebas que nos puedan obligar para saber si tenemos o no COVID. Y es todo, lo podemos elevar, digamos, un estado de emergencia de salud. Podemos exigir esas situaciones para evitar el contagio o la contaminación, no solo de los compañeros de trabajo, sino que de la misma gente con la que la empresa se está relacionando. Mis estimados, en el chat les acabo de poner el enlace del Padlet por si se va la luz para que hagan el resumen. Y cierro el aviso. Otra cosa que se me prohíbe es realizar por medios directos o indirectos cualquier distinción o exclusión entre los trabajadores por una condición de la misma enfermedad de SIDA. Si ya están trabajando, y eso sí, hay veces, hay empresas que hacen un chequeo
y mensual, anual, para verificar el estado de salud de los trabajadores. Más adelante, cuando veamos los accidentes y las enfermedades laborales, hay ciertas, digamos, obligaciones que también tiene el empleador de realizar ciertos exámenes para evitar una enfermedad profesional o poderla detectar a tiempo. Hay ciertas enfermedades profesionales propias de ciertos trabajos o de ciertas profesiones. Entonces, muchas veces los empleadores hacen estos chequeos primero para evitarse llegar al punto de un accidente, porque pónganle ustedes que nosotros que trabajamos o los digitadores que trabajan con la computadora pueden disminuir su campo visual o su capacidad visual y podemos cometer algún error, tal vez no es de vida o muerte, pero sí podemos cometer algún error, podemos borrar algún archivo o podemos eliminar, digamos, alguna situación. Entonces, hay momentos en que sí, se les permite y se le exige al empleador que haga estos chequeos de salud, pero con mira de evitar, digamos, accidentes o enfermedades profesionales. Entonces, eso es en cuanto a las prohibiciones que tenemos por parte de los trabajadores, de los empleadores. Mis estimados, creo que me voy a quedar aquí porque ya estoy escuchando muchos rayos y la verdad que tengo miedo que me vaya a caer un rayo. Así que me quedo hasta aquí, mis estimados. Dejamos la tarea, la actividad de clase, el resumen, pero mis estimados, no les voy a poner hora de entrega porque si está lloviendo aquí, por donde ustedes viven también está lloviendo. No quiero que trabajen con dispositivos porque no quiero que los vaya a alcanzar un rayo y pase un incidente, un accidente de ese tipo. Así es que nos quedamos aquí, señores, porque la verdad que cuando está cayendo tantos rayos me pongo nerviosa, me da miedo y mi casa es como que fuera para rayos, tienden a caer los rayos muy seguidos. Así es que ahí está el Padlet. Hacen ustedes su resumen de clase, lean nuevamente los artículos, los discutimos la próxima semana. Acordémonos que la próxima semana estamos en parciales también, pero aún así vamos a tener clases, como siempre. La vamos a tener una clase corta, pero sí espero terminar la parte de las obligaciones y de los derechos de los trabajadores, que es lo que nos quedaría pendiente. Así es que hay que del Padlet, no pongo fecha, no pongo hora tope. Digo una para consulta. que envíen el resumen, ¿sí? ¿Hasta qué hora? Ah, ok. No, sí, eso les iba a No les preguntar pongo la hora. hora. Ahí es cuando ustedes puedan, porque la verdad con esa tormenta no quiero arriesgarlos a ustedes. Así es que queda abierto el Padlet toda la semana para que ustedes suban el resumen. Así es que gracias por la atención prestada. ¿De qué Se me cuidan. El tema que hemos estado viendo ahorita, que sería a partir del artículo 26 hasta el 30 que hemos visto. Son los temas que hemos visto ahora. Va. Entonces, pasen buenas noches. Gracias por Lick. Feliz su noche. atención. Si van de camino y van manejando, por favor, con mucho cuidado. Se me cuidan. Bendiciones para ustedes y para cada uno de sus hogares. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz noche para ustedes. ¿Cuánto tiempo tenemos para enviar el resumen, licenciada? Disculpe. Toda la semana. No se los voy a cerrar. Porque cuando deje de llover y ustedes puedan mandarlo. Así es que no tiene fecha de cierre. Toda la semana voy a dejar el Padlet abierto para que ustedes lo puedan subir.